El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza, de amor, paz y verdad. en las voces de nuestros pueblos, su palabra escucharás. Mensaje de esperanza. Muy buenos días, hermanos y hermanas, y bienvenidos una vez más a su programa La Voz de Dios. Hoy les saluda, como siempre, su servidora Marianela Núñez, y pues les acompaño en un episodio muy especial, hoy marcado por la esperanza de la Pascua, porque estamos en celebración de la Pascua. También pues marcado por el dolor compartido por el fallecimiento de nuestro querido y amado Papa Francisco, el primer papa latinoamericano que hablaba pues español nativo y pues muy querido nuestro y de nuestra gente. Entonces, así que en este contexto tan significativo para nuestra iglesia, tenemos hoy el honor de conversar con una voz autorizada, cercana y profundamente comprometida con la vida de la iglesia. Ella es María del Mar Muñoz Pisoso, directora ejecutiva del Secretariado de Diversidad Cultural en la Iglesia de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Con una larga trayectoria en comunicación pastoral hispana y servicio a comunidades migrantes y diversas, Mar nos acompañará hoy para ayudarnos a comprender mejor lo que está en juego en el próximo cónclave y cómo este momento puede marcar el rumbo de nuestra iglesia global. Gracias por acompañarnos. Comenzamos, Mar. Gracias, mucho gusto. Claro que sí, Mar. Y pues para los que no te conocen y no saben nada de ti, tal vez algunos te han escuchado, otros no, ¿puedes decirnos un poquito tu rol en la iglesia y pues tu trabajo con la diversidad? Sí, gracias. Pues como me has presentado, ya has dicho algunas cosas, pero yo soy actualmente la directora ejecutiva de la Secretaría de Diversidad Cultural en la Iglesia, en la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Entonces, en esa labor, pues me desempeño como supervisando todo el trabajo pastoral que se hace con diferentes comunidades étnicas y culturales, con familias culturales, ¿verdad?, dentro de la Iglesia. Entonces, buscamos promover las habilidades interculturales en el ministerio, ayudando tanto a los obispos como a los sacerdotes y a las comunidades eclesiales a poder realmente vivir esa catolicidad de la Iglesia, ¿verdad?, de todos los pueblos, de todas las culturas que se reúnen dentro del seno de la Iglesia y donde todos podemos aportar. Entonces, promover la diversidad cultural no por sí misma, sino porque realmente esa es la voluntad de Dios para su iglesia. Somos muchos miembros, ¿verdad?, y muy diversos, y en un país como Estados Unidos realmente esto tiene una relevancia grande porque hay que poder crear lazos de entendimiento, de fraternidad, poder crear y construir la iglesia juntos, aportando cada uno desde su cultura, desde sus tradiciones, lo que tiene, pero construir así pues la iglesia, ¿no?, diversa, pero unida en la fe y en la caridad, que es el designio, ¿no?, de Jesús. Entonces, en mi trabajo pues tiene muchas cuestiones prácticas, pero es una oficina pastoral dentro de la Conferencia Episcopal que también se dedica a buscar la atención pastoral a todas estas comunidades. O trabajo a veces con los afroamericanos, con los nativoamericanos, con los asiáticos del Pacífico, hispanos, latinos, y también con ese grupo tan amplio que es la pastoral de movilidad humana, migrantes, viajeros y otros grupos. Qué bonito, y pues muestra lo que es la importancia que le da la iglesia, ¿verdad?, a la diversidad, y porque pues estamos llamados a amar a todos, a querer a todos y a darle la bienvenida a todos, porque eso hizo Jesús y a eso nos llama pues todo lo que creemos nosotros, así como católicos. Me gustaría preguntarte, porque acabamos de vivir lo que es la Pascua, ¿verdad?, la resurrección de Cristo, y pues no sin muchas horas que pasaran de esta gran celebración, ¿verdad?, nos enteramos de la triste noticia de nuestro querido Papa Francisco falleciendo el lunes en la primera de la octava de Pascua. Y pues
¿verdad? Triste ese momento, pero también llevamos nosotros lo que es la alegría de la resurrección. ¿Cómo vive Mar Muñoz y también la USCCB, o lo que es este proceso de alegría de la Pascua a la misma vez que pues estamos en duelo por la muerte de nuestro querido Papa Francisco? Bueno, pues en primer lugar quiero decir que yo personalmente no he podido estar triste por el momento en el que sucede este momento histórico. Quiero decir que quien predicó la alegría del Evangelio por doquier, que fue el Papa Francisco, y ese ha sido su moto, ¿verdad?, durante todo su pontificado, pues se nos ha ido en el momento más gozoso del año. Y qué gracia más grande que le ha concedido el Señor, que lo pudo hacer después de darnos su bendición pascual y de alguna manera despedirse de los fieles dando una última vuelta, ¿verdad?, en el papamóvil por la plaza de San Pedro. Y entonces, pues, pero también después de anunciarnos la alegría y el gozo de la resurrección, se fue rápido y en silencio, como haciendo mutis por el foro, como dicen en el teatro, ¿no? Así como pero no soy yo el importante, sino que estamos celebrando la octava de Pascua, así que ahora celebren, ¿no? Y entonces creo que fue, como digo, una gracia, algo muy bonito, porque no se nos fue sin saber, sin que nadie se pudiera despedir, sino que casi todos participamos digamos, en ese recibir su bendición final y despedirlo de alguna manera, ¿no? Creo que fue algo muy... Sí, puedo decir algo muy al estilo de Francisco. O sea, que Dios le dio la gracia de irse de la misma manera en la que había querido vivir su pontificado y su labor como obispo y como sacerdote de muchos años. Entonces, en ese sentido, yo creo que por un lado, estamos tristes de que se nos ha ido alguien que ya materialmente no lo vamos a poder tocar ni ver, ¿verdad?, en directo, en vivo y en directo. Pero por otro lado, nuestra fe nos dice que tenemos la esperanza de la resurrección y de que Él va a estar ahora realmente más cerca del Padre, juntándose a la comunión de los santos ya en la Iglesia Celestial. Y entonces tenemos una gran esperanza que de esa resurrección que Él predicó, Él va a ser parte ahora de ese grupo de santos que ya ha acompañado y acompaña al Padre en la casa celestial. Bueno, entonces yo creo que por eso mismo es un tiempo del año donde no se nos invita a estar tristes, sino a estar alegres y a proclamar, a salir a proclamar. Entonces creo que realmente la mejor manera en la que podemos hacerle un homenaje al Papa Francisco es estudiando muy bien sus escritos, sus enseñanzas y poniéndolas en prácticas, que nos ha dejado mucho. Claro. Así que hay mucho que estudiar, hay mucho que leer, pero sobre todo hay mucho que imitar en el ejemplo que él mismo nos dejó. Y yo creo que una de las cosas que nosotros así como seres humanos tendemos a hacer es cuando pasa algo como esto, donde pues ya no vamos a tener físicamente la presencia de esa persona, ¿verdad? Buscamos y va a ser un tiempo, yo creo que donde vamos a estar mirando las cosas que nos dejó Francisco de una manera más cercana, tratando de pues poder practicar la alegría del Evangelio, como él mismo pues lo nombró, ese gran documento que es tan rico para nosotros. Y muchas de las cosas que él escribió y que él decía que siguen populando las redes sociales y pues todas las conversaciones que escuchamos hoy en día. Quisiera preguntarte si lo conociste personalmente. ¿Tuviste la oportunidad de verlo? Sí, he tenido varias oportunidades de verlo o estar cerca de él, pero tres en particular me gustaría destacar. En primer lugar, yo estaba en Roma asistiendo a los cardenales que iban a participar en el conclave anterior. De una manera, yo soy periodista de profesión y entonces les estaba ayudando con la atención a los medios durante lo que se llama el interregno entre que el Papa Benedicto, ¿verdad?, se retiró y elegían al nuevo Papa Francisco. Entonces yo estuve allá y tuve la bendición tremenda de estar allí cuando
cuando salió la fumata blanca en la plaza de San Pedro Wow. y cuando él salió al balcón. Entonces ya desde ese primer momento muy emocionante, pues pudimos ver que iba a ser un papa muy diferente o con un estilo muy diferente. No diferente en el sentido de la enseñanza de la iglesia ni nada, porque si tú miras hay mucha continuidad, solo que el Papa Francisco le gustaba que las cosas ¿verdad? Fueran pastorales, que estuvieran al servicio y a la altura del entendimiento del pueblo, ¿no? Y de la enseñanza del pueblo. Entonces, ese momento en el que sale al balcón y empieza así, buonasera, saludando muy sencillo, buenas tardes en italiano, sin mucho protocolo, sin mucha alcurnia, ya dijimos, uy, esto es un cambio, ¿verdad? Y antes de darles yo mi bendición, pido que ustedes pidan la bendición sobre mí. Y ya como el obispo de Roma, ni siquiera él quería, ¿verdad?, al principio del todo llamarse el Papa, sino ese nombramiento que primero y más que nada es el obispo de Roma. Entonces ya vimos que había realmente en su manera de comportarse, de dirigirse a la gente, un cambio de estilo que creo que trajo mucha frescura también, ¿verdad?, al papado. El otro momento donde sí que lo pude saludar personalmente, de mano, darle la mano, saludarle, hablar con él un momentito, fue precisamente en Filadelfia. Oh, Cuando vino el Encuentro Mundial de las Familias, tuvimos una oportunidad de reunirnos con él en privado en un momentito antes de que él diera su discurso ahí donde está el Liberty Plaza, ¿no? El Liberty Hall. Eh, y le presentamos la cruz de los encuentros, la cruz que ha acompañado los diferentes encuentros del Ministerio Hispano en Estados Unidos. Y entonces esa fue una gran bendición porque ahí sí le pude dar la mano y hablar unas palabritas con él. Y la verdad fue un momento emotivo, pero al mismo tiempo era una persona que te ponía, que no te sentías tensa en su presencia, que realmente ¿qué te te dijo? sentías como que era muy acogedor y bueno, pues estuvimos hablando del encuentro, de que era la cruz, de que por qué queríamos que nos bendijera este camino que estábamos iniciando hacia el quinto encuentro y simplemente le dijimos pues que rezábamos por él, ¿no? Que nos pedía oraciones y que tuviera la seguridad de que rezábamos por él. Y una anécdota es que tenía unas manos suavecitas. Ay, qué Ah, chulo. pero era Sí. como saludar pues a un párroco así anciano ya o a un abuelito, ¿no? O sea, realmente tenía como una calidez, alrededor de él. Y finalmente, el otro momento hubo otros momentos donde he podido ir a ceremonias en la Plaza de San Pedro y en otros lugares, pero la que recuerdo otra vez que pudimos personalmente saludarlo fue en el 2019, precisamente en una audiencia de los miércoles, donde nos otorgaron un momento para entregarle las memorias y conclusiones del quinto encuentro. Y entonces, ahí sí tuvimos una oportunidad con un grupo de representantes jóvenes adultos y otras personas en representación de los latinos católicos de Estados Unidos, acompañados por el arzobispo Gómez y también por el obispo Cepeda y otros. Tuvimos la oportunidad de saludarle de mano y explicarle lo que era esto. Y lo que fue muy interesante es que él estaba muy bien informado. Me llamó la atención qué tan bien informado él estaba sobre la iglesia en Estados Unidos, pero en particular seguía con mucho interés y con mucha esperanza a los católicos latinos. Él ya le había dicho a su nuncio aquí en Estados Unidos, a Monseñor Pierre, que, que tenía que estar muy en contacto con nosotros y muy pendiente porque los procesos que nosotros estábamos siguiendo estaban muy en la línea de lo que él quería hacer de la sinodalidad con la Iglesia Universal, que son procesos que vienen también de Latinoamérica. Entonces, pues él era muy conocedor de eso y se alegró mucho de ver que este proceso de consulta y de salir a las periferias del quinto encuentro, pues estaba muy, muy en la línea realmente de la alegría del Evangelio y a mí me sorprendió que él estaba muy bien informado de eso.
Qué bonito poder escucharte hablar así del Papa y acercarnos más a él a través de tus anécdotas y experiencias, porque pues son cosas que pues a lo mejor la persona regular no tiene la oportunidad de hacer, ¿verdad? Pero sí pues nos acerca mucho más a lo que es la persona del Papa Francisco, escuchar estas experiencias y cómo era él en persona, con las personas con las que se acercaba y trabajaba día a día, porque pues para él lo más importante era siempre trabajar por todos aquellos que más lo necesitaban y trabajar por su iglesia para que la iglesia fuera vibrante. Y pues estamos en este proceso de continuar con nuestra iglesia vibrante en el mundo. Ahora mismo están orando, ¿verdad? Pidiéndole al Espíritu Santo discernimiento para poder elegir el sucesor del Papa Francisco. Y pues es un trabajo difícil, pero creemos siempre que el Espíritu Santo toma el control. ¿Cómo te sientes tú en este momento en donde pues estamos en esa transición? Y háblanos un poquito de la diversidad de la iglesia, especialmente representada en lo que son los cardenales de la Iglesia Católica, que son parte de los que están allá, pues eligiendo el nuevo Papa. Sí, pues hay que decir que realmente este cónclave va a ser el más internacional de la historia, en el sentido de que hay el mayor número de países y áreas geográficas representadas, pero también una diversidad tremenda es intergeneracional, o sea, hay papas que van a cumplir en mayo, hay cardenales que van a cumplir en mayo los 80 años y hay uno que es muy jovencito que acaba de ser nombrado que tiene solo 45 años, que es de Australia. Entonces hay una diversidad intergeneracional también que no es común, aunque la media es de 70 años, ¿verdad? Y la otra diversidad es que hay muchos también cardenales, creo que son unos 30 y tantos, que son de congregaciones religiosas, que no son obispos diocesanos o sacerdotes diocesanos, ¿verdad? Originalmente, sino que también van representando los valores de sus congregaciones religiosas. Entonces, bueno, hay diversidad de muchas clases, geográfica, cultural, pastoral, en experiencia pastoral, etcétera. Y creo que, bueno, pues eso de por sí ya es un cambio, ¿verdad? Con la elección anterior, los que eligieron al Papa Francisco, porque ahora mismo, pues, por ejemplo, de entre los cardenales, son 135, pero parece que van a ser 132 porque ya hay dos que han dicho que no van a poder participar por cuestión de enfermedad. Pero pues ya de por sí esa diversidad trae diferentes perspectivas. Independientemente de si eligen a un europeo, a un italiano, a un asiático, a un africano, americano, las perspectivas que traen los cardenales electores pues son muy diferentes. Y entonces eso ya de por sí yo creo que es un logro del Papa Francisco, que ha nombrado cardenales de zonas conocidas como de la periferia, que nunca anteriormente habían tenido cardenales, ¿verdad? Porque eran sedes muy pequeñas o alejadas o por diferentes razones, ¿verdad? Nunca habían sido sedes, digamos, muy prominentes y sin embargo él quiso traer. Entonces, mira, por ejemplo, en el cónclave va a haber todavía los europeos son los más numerosos, con 53 representantes, que son como el 39%, pero fíjate, tras los cardenales europeos, pues los asiáticos ya tienen 23 cardenales. América del Sur y Central son 21. África son 18. De América del Norte, incluyendo Estados Unidos y Canadá, que México cuenta entre Latinoamérica, ¿verdad? Son 16. Y en Oceanía, pues hay otros 4. Entonces, ya ves que esa diversidad, ¿verdad?, es importante. Entonces, creo que eso trae una visión diferente a lo que es el poder central, ¿verdad?, o la sede central de la Iglesia a la silla de Pedro.
Y nosotros aquí en Estados Unidos contamos también con la presencia de un cardenal que está elegible allá también. El cardenal Joseph Tobin está por allá representándonos en la parte de Estados Unidos. Cuéntanos, ¿qué piensas tú acerca de lo que sería, ¿verdad?, el próximo Papa? Mucha gente habla ahora mismo de lo que es la realidad de que el Papa Francisco pues abrió muchas puertas dentro de la Iglesia Católica, trajo una renovación, ¿verdad? Trajo una reforma. ¿Cuál sería el balance, verdad? Ahora se habla mucho de traeremos un Papa más conservador, traeremos un Papa un poco más liberal. ¿Cuál es el balance ideal para el próximo Papa? Bueno, pues eso es precisamente para lo que sirven las congregaciones que están teniendo ahora los cardenales, donde ellos presentan las diferentes, ¿verdad?, lo que ellos piensan que son las necesidades actuales de la Iglesia, su papel en el mundo y entonces qué características tendría que tener. Entonces, pues yo no voy a ser tan pretenciosa de decirle si hago a los cardenales electores, ¿verdad?, qué es lo que se necesitan. Pero yo creo que de alguna manera lo que Francisco trató de hacer al fin y al cabo era simplemente una implementación completa del Vaticano II. Y entonces, cuando tú dices cuál es el balance ideal entre la tradición y la renovación, pues al fin y al cabo es hacer lo que hizo el Vaticano II. Hay dos palabras, una en francés y una en italiano, que resumen eso. Una es resourcement, que significa ir a las fuentes, ¿verdad? Entonces la Iglesia siempre va a seguir bebiendo de la tradición de la Iglesia, ¿verdad?, de su tradición, porque de ahí es de donde vienen todas las enseñanzas que nos han sostenido a lo largo de los siglos, pero es tradición con mayúscula, ¿verdad?, de la enseñanza de la Iglesia. Y el ayornamiento es la puesta al día, es una iglesia que tiene que abrirse al mundo, que tiene que poder conversar con el mundo, que tiene que poder encarnar el evangelio, inculturarlo, ¿verdad?, en todas las culturas. Entonces, que no se va a encerrar en sí misma, sino que es una iglesia que redescubre su dimensión misionera y que trata de, pues como digo, vivir la fe y predicar el evangelio en medio del mundo. Entonces, ese balance es el que si miramos a estos términos de tradición y renovación, yo creo que a mí no me gusta cuando la gente hace, por ejemplo, balances de, fue conservador, o fue liberal, porque la Iglesia y el Evangelio no cae en esas, no cabe dentro de esas estructuras, dentro de esos patrones de pensamiento, sino que yo creo que Francisco, como los papas anteriores, lo que ha tratado de hacer es responder a las necesidades del momento. Y así como Juan Pablo II, así como Pablo VI quiso continuar lo que empezó Juan XXIII, ¿verdad?, con el concilio, pues así Juan Pablo II quiso ser un papa misionero y viajero que fuera a todos los pueblos a comunicar la alegría del evangelio. Benedicto se preocupó fundamentalmente por asegurarse de que la doctrina estaba clara, y nos regaló un catecismo, ¿verdad?, bellísimo, donde no hay posible, ¿verdad?, confusión acerca de cuál es la enseñanza de la Iglesia, está clarita. Y luego, pues Francisco lo que quiso es realmente continuar con esa implementación del Vaticano II y que la Iglesia redescubriera ese carácter misionero y sobre todo que el pueblo de Dios se sintiera que tenemos la llamada nosotros también a ser misioneros, que no solamente es algo de los sacerdotes o de los religiosos o de los obispos, sino que cada uno por nuestro bautismo estamos llamados. Entonces, creo que ese balance es, no hay que tirarlo todo, pero sí hay que revisar, y eso lo decía mucho Francisco, hay que revisar las estructuras actuales de la Iglesia y ver si sirven a las necesidades actuales, y lo que no, pues entonces hay que cambiarlo. Pero no se trata de cambiar lo esencial, se trata de cambiar los medios, las formas en las que podemos servir mejor al pueblo de Dios y a la misión de la Iglesia, que al fin y al cabo es la evangelización. Y pues en ese mismo carácter de misión, hoy en día pues sabemos que, Mark, los cardenales están
en ese proceso de elección. Y para mucha de nuestra gente que a lo mejor nunca tuvieron la oportunidad de ver pues la elección de un papa en su niñez o en su vida adulta, pues quisiera que nos dijeras cómo es que se elige un papa, ¿verdad? Para aquellos que no están familiarizados con este proceso, desde que el papa pues muere y tenemos sede vacante, hasta la fumata blanca que pudiste tener la oportunidad de ver cuando el Papa Francisco fue elegido papa. Sí, pues a pesar de todas las historias y las cosas que se ven por ahí a veces en películas y cosas de estas, realmente es un proceso muy sencillo, pero lleno de mucha oración y lleno de secreto en el sentido de que los cardenales se recogen para que su única influencia sean el Espíritu Santo, la oración, hay mucha oración, y las conversaciones entre ellos mismos, ¿verdad? Para conocerse y para poder distinguir quiénes son. Entonces, mira, lo que es el proceso por sí del cónclave empieza, ahora nos han dicho que va a empezar el 7 de mayo. Entonces, oficialmente el 6 de mayo, ya por la tarde, en la noche, se empiezan a congregar en lo que es la Casa de Huéspedes del Vaticano, que es la Casa Santa Marta. Antiguamente se quedaban, ponían camastros ahí en los pasillos del Vaticano y ahí dormían, ¿verdad? Pero ya se hizo esta Casa Santa Marta, creo recordar que se hizo durante el pontificado de Juan Pablo II, y entonces ahí es donde ahora se quedan los cardenales electores. A partir del 7 de mayo se celebrará una misa en San Pedro, en la Basílica de San Pedro, que la celebrará el cardenal decano, que es, digamos, como La cabeza ahora. ¿verdad? El que tiene mayor seniority, que es el Giovanni Battista Re. Y después de esa celebración eucarística, entonces el decano invita a sus hermanos a dirigirse por la tarde mismo a la Capilla Sixtina, con unas palabras tradicionales que son siempre: toda la Iglesia unida a nosotros en oración, invoca constantemente la gracia del Espíritu Santo para que sea elegido por nosotros un digno pastor de todo el rebaño de Cristo. Es esa fórmula con la que él los invita entonces a proceder ya así, cerrarse en lo que se llama de por sí el cónclave. Y le llaman cónclave porque se cierra la puerta con llave y no pueden salir, ¿verdad? Hasta que elijan a un nuevo papa. Entonces, de ahí, de la San Pedro se va a la Sixtina, y en ese interior, pues los cardenales cantan un himno, el Veni Creator Spiritus, invocando al Espíritu Santo, prestan juramento diciendo que van a hacer lo mejor que ellos puedan para realmente elegir al romano pontífice, y después ya empieza la votación, que esa misma tarde del 7 será 1 o 2, dependiendo de cuánto tiempo tengan, ¿verdad?, para realizar todos los actos protocolarios. Y el resto de jornadas, hasta que se elija un pontífice, normalmente hay 2 votaciones, una por la mañana y 2 votaciones por la tarde. Y las papeletas, pues ellos presentan las papeletas después de que todos han votado, se van contando y se van hilando, ¿verdad? Se pasan por una aguja, por un hilo, y se juntan las de toda una votación para que no pueda haber cambios o papeletas perdidas ni nada, sino que conforme se van sacando y se va leyendo en voz alta el candidato, y van contando los números de quién va recibiendo cuántos votos, eso se va hilando y todas esas papeletas se juntan y se llevan a un horno donde se van a incinerar después de 2 votaciones. Entonces, las votaciones, va a seguir viendo votaciones hasta que alguien reciba 2/3. Entonces, el número de 2/3 cambia según cuántos cardenales electores hay, porque tradicionalmente han sido alrededor de 120, pero este año hay más porque el Papa Francisco nombró cardenales en diciembre, en anticipación de que iba a haber varios que se estaban alcanzando la edad de 80 años y ya no pueden votar o ser elegibles, ¿verdad? Entonces, pues en esa anticipación resulta que ahora algunos todavía no habían alcanzado los 80, y entonces tenemos un número de 135, de los cuales parece que son 133 o 34 los que realmente van a votar. Entonces, aproximadamente un número de unos 88, 87, 88, dependiendo de cuántos realmente finalmente lleguen.
Y pues después de ese número de votaciones habrá un papa que sea elegido, que vaya recibiendo, van saliendo candidatos, ¿verdad? Y si nadie recibe los 88 o los que sean el 2/3, entonces hay otra votación hasta que salga. Creo que el Papa Francisco trató de hacer una reforma de que si después de 2 semanas, ¿verdad?, no llegaban, entonces que a lo mejor se considera el tener la posibilidad de tener un voto por mayoría simple, pero hasta ahora realmente la norma es que son 2/3 y no se ha tenido que llegar ahí en cónclaves recientes. Así que no se espera que sea un cónclave muy largo, honestamente. Por lo que he estado escuchando, parece que los cardenales podrían, en el plazo de pocos días, elegir al nuevo pontífice. Y poder pronunciar las palabras que tanto esperamos cuando se da el cónclave, que son Habemus Papam. Entonces, pues nosotros pues nos unimos en oración con el grupo de cardenales que se encuentra en Roma hoy, con toda nuestra Iglesia Católica del mundo, para pues pedir al Espíritu Santo que Él sea llenando de sabiduría cada uno de esos cardenales que hoy tienen la gran tarea de elegir a nuestro nuevo líder que representa al mismo Jesús aquí en la tierra. Mar, ha sido un gran placer para mí tenerte aquí en nuestro programa una vez más, con todo tu conocimiento y sabiduría y esas experiencias maravillosas que enriquecen a todos los que nos escuchan en el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, y quisiera darles una palabra final de decir: hay que orar mucho en estos días por los cardenales electores, y hay que orar por un Papa santo y bueno que sepa guiar la barca de Pedro con valentía y con celo apostólico, pero sobre todo hay que orar porque se haga su voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo. No por un candidato específico, por el que me gusta a mí, sino por el que necesita la Iglesia en este momento histórico con sus realidades eclesiales. Así que debemos orar para que el Espíritu Santo realmente inspire a los cardenales electores y tengamos el Papa que necesitamos. Así que orando juntos porque se haga la voluntad de Dios. Amén, y que así sea. Y pidiéndole al Espíritu Santo, vamos a ponernos en oración en esta mañana, Mar, pidiéndole al Espíritu Santo que venga. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Inspira a los electores del próximo Papa para que, guiados por tu luz, elijan a un pastor según tu corazón, capaz de guiar a nuestra iglesia con sabiduría, valentía y misericordia. Amén. Les habló a ustedes Marianela Núñez desde la Arquidiócesis de Filadelfia, aquí en La Voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos. Esperamos que ustedes nos escuchen cada domingo a esta misma hora y por esta misma estación. Feliz y bendecido domingo. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.